Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a este servicio. Hoy es jueves de servicio online. Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha dejado llegar. Gracias a Dios por este día que nos da. Y pues venimos de un fin de semana lleno de gozo, de alegría, celebrando el aniversario número 7 de nuestra iglesia, y le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Y cuántos de nosotros seguimos llenos de la palabra que se nos dio viernes, sábado y domingo, hermanos. Amén. Vamos a orar para iniciar este servicio, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están conectados en este momento y por todos los que se van a conectar posteriormente, Señor. Sea usted hablando a todos nuestros corazones, Padre. Sea usted redarguyendo, Señor. Sea usted limpiando, Señor, todo pensamiento y todo estorbo sea quitado, Padre, para que la palabra, Señor, fluya de acuerdo a su voluntad, Señor. Sea usted hablando a través de mí, Señor, porque yo no soy nadie, Padre. Gracias le doy en este día. En el nombre de Jesús le pido todo esto. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 14 y 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. El 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Amén, mis hermanos. Aquí en esta historia, Josué prepara al pueblo para pasar el Jordán, y él habla a la media tribu de Manasés, a Gad y a Rubén, que ellos ya tenían su heredad, y dice que ellos deben de ayudar a sus demás hermanos de las demás tribus, que cuando crucen el Jordán, ayudarles para que ellos también puedan tener esa tierra que se les había prometido. La media tribu de Manasés, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Efraín, Judá, Benjamín, Dan y Simeón eran los que faltaban por obtener esa tierra que se les había prometido. Entonces, la instrucción de Josué es que ellos les ayudaran, y dice: todos los valientes y fuertes pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarán. Entonces, hermanos, la enseñanza de esta tarde se llama valientes. Aquí en estos versículos encontramos tres palabras claves. La primera es valiente. Esta palabra viene del hebreo gibor, y una definición de esta palabra es persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. De esta palabra, la valentía es una actitud con la cual una persona puede hacer frente y responde ante una situación. Es una virtud que nos impulsa a que accionemos a pesar del miedo que podamos sentir. La segunda palabra clave es fuerte. Fuerte significa que resiste, que está firmemente sujeto, que es difícil de romper y que no se cansa. La tercera palabra clave es armado. Como sabemos, armado significa que tenemos un instrumento para defendernos o para atacar en un dado momento. Un arma nos va a ampliar el alcance y la magnitud de nuestra fuerza.
Entonces, mis hermanos, vamos a ver a otros valientes, ¿verdad?, de la palabra, porque como sabemos, desde Moisés inician las batallas, después viene Josué, y después de Josué, pues vienen más batallas, pasa el tiempo hasta llegar al rey Saúl y a David. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas. Aquí hay dos libros en donde podemos ver a este grupo de hombres, aproximadamente son entre de 30 a 37, era un grupo menor de hombres sobresalientes, de hombres respetados y famosos, y que formaban la tropa de élite de David, eran los que estaban más cercanos a él. Entonces, en 2 de Samuel 23, del 8 al 39, y en Primera de Crónicas 11, del 10 al 47, aquí podemos ver en estas dos historias a estos valientes. No lo voy a leer todo, pero en su casa usted puede leer todo el capítulo. Yo les voy a mencionar los hechos que hicieron estos valientes. El primero se llama Joseb Basebet o Jasobim. Este era principal de los capitanes, era descendiente de Fares. Fares era nieto de Jacobo y de Lea. Era el jefe de la primera división del primer mes, y en su división había 24,000 hombres. En una ocasión dice la palabra que mató a 800 hombres, y en otra ocasión mató a 300. El segundo hombre es Eleazar. Este estuvo con David en un lugar que se llama Pasdamim. En este lugar había una parcela de tierra llena de cebada. Entonces, aquí también estaban los filisteos. Este hombre se queda en medio de esta parcela a defender hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Ese día hubo victoria contra los filisteos porque así lo dispuso Jehová. El tercer hombre es Sama. Sama estaba en Lei, que ese también es un lugar del territorio de Judá. En este lugar había un terreno lleno de lentejas, entonces el pueblo dicen que había huido, y él se paró también en medio de este terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Entonces este día también hubo victoria porque Jehová también se las dio. Hay una historia que la palabra dice 3 de los 30 hicieron esta hazaña, pero los estudiosos seculares dicen que muy posiblemente fue Jasobim, Eleazar y Sama los que realizaron esta hazaña. En una ocasión, David expresó para sí mismo que él quería agua del pozo de Belén. Entonces Belén en ese momento estaba sitiado por los filisteos. Cuando estos 3 hombres oyen que David quiere agua del pozo de Belén, inmediatamente van por ella, irrumpen en el campamento y traen agua del pozo de Belén a David. Entonces cuando llegan a David y le dan el agua, él decide no tomarla, y podemos ver lo que David les dice a ellos en Primera de Crónicas 11, 19, y dice: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Ellos eran valientes, y David no les dijo directamente a ellos: tráigame agua del pozo, sino que él exclamó para sí mismo, y al oír estos hombres, pues inmediatamente fueron a traerle el agua. El otro hombre que menciona estos capítulos es Abisaí. Dice que alzó su lanza contra 300 hombres y los mató. El número 6, ¿verdad? Otro hombre es Benaía. Este hombre mató a 2 de los mejores hombres que tenía Moab como guerreros.
en la Biblia dice mató a 2 leones de Moab, y en algunas otras versiones dice que eran 2 guerreros de los mejores que tenía este pueblo. También dice que mató a un león que descendió a un foso en donde estaba un león y lo mató. Y otra hazaña que él hizo es que mató a un egipcio que medía 5 codos. Aproximadamente en las medidas de nosotros es 2 metros y un poquito más, o 7 pies y un poquito más lo que medía este egipcio. Y dice que Benaya tenía un báculo, entonces con ese báculo le quita la lanza al egipcio y lo mata. Entonces con esa misma lanza del egipcio fue dada la muerte a este hombre. Benaya era el jefe de la guardia personal de David, y él también comandaba la división del tercer mes, y también había en esta división 24,000 hombres. Entonces, hermanos, en los demás versículos que vemos de estos capítulos de 2 de Samuel 23 y 1 de Crónicas 11, vemos ahí que hay más hombres que aparecen. Vemos su nombre y también vemos al linaje que pertenecían o a la región a la que pertenecían. Y ahí también nos podemos encontrar a Urías Eteo. Urías también pertenecía a este grupo de hombres que estaban cercanos a David. Urías era el esposo de Betsabé, y como pues ya sabemos, ¿verdad?, la historia de David, de Betsabé y de Urías. Y si usted no la ha leído, la puede leer en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Hermanos, vamos a leer ahora en 1 de Crónicas, en el capítulo 12, vamos a ver cómo eran estos hombres valientes. Estos hombres vinieron a David en Siclag, y vamos a leer el versículo 2, Dice, estaban armados con arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arcos. Esto quiere decir que eran ambidiestros, que podían usar las 2 manos para tirar, y eso les daba ventaja. Más adelante, en el versículo 8, dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos hombres de Gad tenían habilidad con el escudo y con la lanza. Peleaban como leones, eran fuertes y eran feroces, por eso se les compara como que tenían rostros de leones. Y dice que eran rápidos para correr, y ahí se les compara con las gacelas. En el versículo 22, más adelante de ahí mismo de Crónicas 12, dice que todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. En Primera de Crónicas 12, del 24 al 37, usted ahí puede ver a todas las tribus y los hombres que tenían preparados para la guerra. Aquí estos hombres vinieron a Hebrón en busca de David, y dice que estaban dispuestos a traspasar el reino de Saúl conforme a la palabra que Dios había dado de que David sería rey. Aproximadamente, mis hermanos, en estos versículos del 24 al 37, haciendo las sumatorias de todos los hombres que vienen ahí, eran 340,000 hombres aproximadamente que estaban listos para la guerra. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos valientes independientemente de sus características físicas? Con sus hechos podemos ver cómo era su personalidad y cómo era su manera de ser.
Como primer punto podemos ver que ellos siempre estaban listos para pelear, estaban activos. Permanecieron firmes y no salían huyendo. Ellos tenían seguridad. Estaban comprometidos al 100% con la causa, eran fieles. Eran responsables y disciplinados al seguir las órdenes de sus superiores, porque en aquel momento de las batallas, si una orden llegaba equivocada o errónea al campo de batalla, podría traer consecuencias muy graves. Y otra cosa que podemos aprender de estos valientes, y es muy importante, es que llegaron con corazón perfecto. Como lo dice Primera de Crónicas 12:38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Entonces quiere decir que venían convencidos en su propósito. Su corazón poseía todas las cualidades que se requerían para cumplir con el objetivo. Hoy en nuestros días, hermanos, nosotros ya no luchamos cuerpo a cuerpo con personas, ni tampoco luchamos con animales, ni tampoco usamos lanzas, ni flechas, ni escudos. Ahora, mis hermanos, tenemos otras guerras, como lo dice Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene una batalla individual, pero también tenemos una batalla general, una guerra general como pueblo, como iglesia, como congregación, y esto es pelear por aquellos que no han llegado aún a los pies de Cristo. Nosotros como pueblo necesitamos ser como estos valientes de David, pero también tenemos que tener nuestra armadura puesta, como ya lo sabemos, como ya nos han enseñado anteriormente. Para los que no han leído, ¿verdad? La armadura de Dios se encuentra en Efesios 6, del versículo 13 al 18. Ahora, mis hermanos, ¿qué más podemos aprender de estos soldados valientes que hasta el día de hoy se siguen mencionando? Pues lo que podemos aprender aparte es que ellos conocían a su enemigo. Después de tantas batallas que habían tenido con los filisteos, ya los conocían cómo peleaban y ya conocían sus estrategias. Nosotros sabemos también quién es nuestro enemigo y le conocemos, sabemos de las artimañas que usa, sabemos que nunca está quieto, que siempre se está moviendo, y nuestro enemigo no es nuestro vecino o la persona que trabaja con nosotros en el trabajo o algún pariente. Nadie, ningún ser humano es nuestro enemigo, porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo que amáramos al prójimo. Su vecino, su pariente, su compañero de trabajo es su prójimo, no es su enemigo. Entonces, mis hermanos, también lo que podemos aprender de estos hombres es que ellos sabían que las guerras no eran color de rosa y ellos estaban preparados para sufrir físicamente. Nosotros también sabemos esto, sabemos que las batallas no son color de rosa, que son difíciles, y también debemos estar listos, pero listos espiritualmente para pelear. Estos valientes también conocían sus armas y no iban a la guerra sin ellas. Nosotros tenemos la armadura de Dios, debemos de vestirnos de esa armadura, y también tenemos como arma su palabra y la oración.
Y estos valientes, mis hermanos, no iban pensando en la derrota, sino que su mente estaba enfocada en la victoria. Ellos no iban con duda, no iban pensando, pues a lo mejor vamos a perder o quién sabe cómo nos vaya a ir. Entonces no, ellos iban decididos, iban arrojados, iban con entereza, y así nosotros también debemos de pensar que vamos a esa batalla viendo la victoria. Y pues otra cosa que aprendemos de estos valientes, y lo más importante, ¿verdad?, es que ellos conocían, confiaban y obedecían a Dios. Nosotros también le conocemos y también debemos de confiar y de obedecer plenamente. Entonces, mis hermanos, en Hebreos 10, versículo 39, nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros, usted y yo, somos de los que no retroceden, de los que avanzan en fe, aún sabiendo que el panorama es difícil. Pero el Señor requiere de más valientes para su obra, requiere de personas que escuchen su voz y le obedezcan. Hermanos, necesitamos que haya muchos más valientes para poder tener nosotros también un pueblo, un ejército grande, y así vamos a poder hacer más cosas, más trabajo, y vamos a poder traer a todos aquellos que no le conocen. El día de hoy escuchaba el pan de vida de nuestro hermano Juan, y yo ayer fue cuando estaba estudiando y haciendo esta palabra, y el día de hoy él también hablaba de los valientes de David, de cómo luchaban con esos gigantes y cómo mataron a esos gigantes. Entonces estos hombres son un ejemplo para nosotros, son un ejemplo de entereza y de coraje, pero no de coraje malo, sino un coraje que es bueno y que nos ayuda a permanecer en el Señor. Entonces, mis hermanos, pues ya para terminar, hay que recordar siempre que el que nos respalda y el que va delante de nosotros ya venció todo. Entonces nosotros tenemos la victoria asegurada. Yo les invito a que sigamos caminando como las enseñanzas que nos dieron, ¿verdad?, el viernes, el sábado, el domingo. Somos una iglesia y tenemos que seguir caminando, y si aprendemos de estas características de estos valientes, nos van a ayudar mucho en nuestro paso. Pero recordemos que siempre la voluntad es del Señor, y David tenía un corazón conforme al Señor. Él siempre, antes de salir a una guerra, él consultaba al Señor y obedecía. Por eso el Señor le dio muchas batallas, aun y cuando hubo mucha sangre derramada, pero el Señor ya tenía un propósito y tenía un plan. Entonces, mis hermanos, pues esta ha sido la enseñanza de esta tarde. Espero que haya sido de bendición, como lo ha sido para mí, de que todos los días debemos de ser valientes y esforzados y caminar de acuerdo a lo que el Señor nos indique, porque las victorias son de Él y están aseguradas, mis hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado. Ayúdenos a ser valientes y esforzados cada día de nuestra vida. Ayúdenos a ver
con sus ojos, Señor, y ayúdenos a seguir avanzando en todo lo que usted quiera, Padre. Ayúdenos también a traer a todos aquellos que no le conocen, Señor, para que su reino sea engrandecido, Padre. De usted es la victoria, es la honra, es la gloria, Señor. Usted es poderoso y en su soberanía, Señor, usted es el dueño de todo, Padre. Gracias le doy en este día y gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús le pido todo esto. Que el Señor les bendiga, hermanos.